Bienvenidos al laboratorio de hidráulica. Vamos a iniciar con la práctica que se denomina propiedades de los fluidos. En esta práctica estudiaremos las características y propiedades de diferentes fluidos. Observaremos las relaciones que existen entre ellas y otras variables como la temperatura. Vamos a trabajar con 4 diferentes líquidos, que son el agua, la glicerina, el aceite de ricino y el aceite para motor. Para medir sus propiedades utilizaremos diferentes instrumentos como son termómetros, densímetro, viscosímetro capilar, báscula y vernier. Las propiedades que estudiaremos en esta práctica son la densidad, que si bien no es una propiedad exclusiva de los fluidos, en estos adquiere una especial relevancia. Vamos a estudiarla en las diferentes formas de expresión como son la densidad, densidad relativa o peso específico. También estudiaremos la viscosidad, que esta sí es una propiedad exclusiva de los fluidos y también la veremos en sus dos modalidades de expresión como viscosidad cinemática y viscosidad dinámica. Finalmente, estudiaremos la ascensión capilar. Iniciaremos la práctica con el cálculo de la densidad, que como sabemos se define como masa entre volumen. Sin embargo, los fluidos requieren un recipiente que los contenga, por lo que en el cálculo de la masa habrá que descontar la masa del recipiente. A esta acción se le denomina destarar. Aunque coloquialmente le decimos pesar, en ingeniería debemos tener clara la diferencia entre peso y masa. Para obtener la masa de un líquido, vamos a pesar, entre comillas, utilizando una báscula mecánica tipo romana. Ahí podemos observar la masa de la probeta y el líquido juntos. Ahora bien, el volumen lo tendremos que obtener de acuerdo a lo que veremos en la siguiente diapositiva. Para medir correctamente el volumen de un líquido en un recipiente, es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Para obtener una medida correcta debemos de tener los ojos a la misma altura que el nivel del líquido. Y además, los líquidos en los recipientes van a formar un menisco que puede ser hacia arriba o cóncavo o hacia abajo, también denominado convexo. Entonces, en los líquidos que forman un menisco hacia arriba, tomaremos la lectura en el nivel inferior del menisco, mientras que en los líquidos que forman un menisco convexo, tomaremos la lectura en el nivel superior. El peso específico de una sustancia se define como el peso dividido entre el volumen. Sin embargo, recordemos que el peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, por lo que el peso específico será simplemente la densidad multiplicada por la gravedad. Un método muy común para medir la densidad de una sustancia es a través de la densidad relativa o gravedad específica, que no es otra cosa más que la relación entre la densidad del líquido y la densidad estándar del agua. En el laboratorio podemos medir la gravedad específica mediante el empleo del denominado densímetro. Existen dos variantes del densímetro, aquellos que se utilizan para medir la densidad en líquidos más ligeros que el agua y los utilizados para líquidos más pesados que el agua. La diferencia estriba
en la plomada y en la escala. Dependiendo si el fluido es más ligero o más pesado que el agua, colocaremos en cada uno el densímetro correspondiente. Esperamos a que se estabilice y tomamos la lectura a nivel de la superficie del líquido, como podemos ver en el video. La viscosidad es una propiedad exclusiva de los fluidos, que es precisamente la resistencia que ofrecen estos a fluir. Hay diferentes maneras de medir la viscosidad. En el laboratorio utilizaremos dos: el viscosímetro capilar para líquidos poco viscosos, en este caso para el agua, y el viscosímetro de caída de bola para el resto de los fluidos. En el caso del viscosímetro capilar, vamos a colocar líquido en el interior del viscosímetro, ejercer presión para que el agua suba a través del tubo capilar hasta un nivel arriba de la marca A. Después vamos a medir el tiempo en que tarda en vaciarse desde la marca A hasta la marca B. Con ese tiempo y con una constante proporcionada por el fabricante, podemos calcular la viscosidad cinemática a través de la expresión viscosidad cinemática igual a la constante por el tiempo. Esta constante es proporcionada por el fabricante, decíamos, y está en función de la longitud del tubo, del volumen, del diámetro del capilar, etc. Como todos esos valores quedan fijos una vez construido el aparato, por eso es que ese valor se vuelve una constante. Una vez calculada la viscosidad cinemática, podemos obtener la viscosidad dinámica multiplicando la viscosidad cinemática por la densidad. En el video podemos observar cómo le damos presión para que suba el agua y observamos las dos marcas desde donde vamos a medir el inicio y final de nuestro cronómetro. Iniciamos el cronómetro en el momento en que el nivel del agua pasa por la primera marca y contabilizamos el tiempo hasta que el nivel del agua llegue a la segunda marca. Esto tomará aproximadamente en este viscosímetro entre 50 y 70 segundos. Ahí vemos cómo se marca una línea y detenemos nuestro cronómetro. Para el resto de los líquidos con los que trabajamos, utilizaremos el método de caída de bola para medir su viscosidad. Este consiste en dejar caer un balín en el interior del fluido y medir la velocidad terminal de caída. La velocidad terminal es la velocidad que adquiere los objetos que caen en el interior de un fluido cuando ya no se aceleran, es decir, cuando sus fuerzas de resistencia y de gravitatorias quedan en equilibrio. Por lo que vamos a realizar dos marcas en la probeta y vamos a dejar caer
el balín, tomando el tiempo que tarda en pasar de una a otra marca. Aquí podemos observar las marcas en la probeta y tenemos que medir la longitud que hay entre cada marca. Preparamos el balín y con el cronómetro tomamos el tiempo en que pasa de una marca a la otra. Y así lo repetiríamos para cada uno de los líquidos. Tenemos que tener también el diámetro del balín, que nos ayudamos de un vernier, ahí podemos ver que son 3 milímetros. Y también el diámetro de la probeta. Ya que medimos la longitud entre las marcas y el tiempo de caída en cada uno de los líquidos, procedemos a calcular la velocidad terminal en cada líquido, dividiendo dicha longitud entre el tiempo. Esta velocidad debe ser corregida para eliminar el efecto de la fricción de las paredes internas del recipiente, con la expresión que dice velocidad corregida es igual a 1 más 2.4 veces la relación entre el diámetro del balín y el diámetro de la probeta, todo esto multiplicado por la velocidad obtenida previamente. Con la velocidad corregida, procedemos a aplicar la ley de Stokes para determinar la viscosidad dinámica de cada uno de los líquidos. Finalmente, la viscosidad cinemática la podemos obtener dividiendo la viscosidad dinámica entre la densidad del líquido. Algunos líquidos tienen la propiedad de elevar su nivel cuando los diámetros de los tubos son muy pequeños, dado que sus fuerzas de adherencia superan las fuerzas gravitatorias. A esto se le denomina ascensión capilar. Vamos a hacer una prueba para medir la ascensión capilar y la vamos a comparar contra una expresión empírica que nos permite calcular la altura de ascensión capilar del agua en vidrio. Esta expresión es específicamente para calcular alturas de agua en tubos de vidrio, dado que las fuerzas de adhesión dependerán de la relación que haya entre el líquido y el material de la superficie. Utilizando unos tubos capilares de vidrio, lo introducimos en el líquido y lo sacamos lentamente. Como podemos observar, va a haber una cantidad de líquido atrapada en el interior del tubo que ya no baja. Vamos a medir a cuánto equivale esa altura. Y la comparamos con la expresión empírica, de acuerdo al diámetro del capilar. Finalmente, dado que tanto la densidad como la viscosidad son función de la temperatura, hay que tomar la temperatura del líquido para poder hacer una comparación adecuada. Para concluir tu práctica deberás entregar un reporte. Este reporte deberá incluir el procedimiento para el cálculo de las diferentes propiedades de los líquidos estudiados, así como una tabla resumen en la cual deberá contener los valores obtenidos en el laboratorio y los valores teóricos consultados en alguna fuente. Asimismo, deberás de incluir algunas conclusiones a partir de tus experiencias en el desarrollo de la práctica.